Mucha atención, repetimos, el secretario de Estado Marco Rubio acaba de revelar las 3 fases que implementará Estados Unidos para la recuperación de la democracia en Venezuela. Yalena, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, dijo que el primer paso que adelanta Washington es la estabilización del país, que la segunda fase será la recuperación y que el tercer paso será la transición. Lo escuchamos. Bueno, hay muchos detalles operacionales que no pueden ser discutidos en público, obviamente por razones obvias. Mientras avanzamos, describiremos nuestro proceso, que es un proceso de 3 partes en Venezuela. Lo describiré ahora. Paso 1 es la estabilización del país. No queremos que entre en caos parte de esa estabilización, y la razón por la que nosotros entendemos y creemos que tenemos el mejor apalancamiento es la cuarentena. Como ven, 2 barcos más fueron incautados hoy. Estamos en medio y de hecho estamos ejecutando un acuerdo para sacar el petróleo. Tienen petróleo atascado en Venezuela. No lo pueden mover por el bloqueo, por las sanciones. Vamos a sacarlo entre 50 millones de dólares. Vamos a venderlo a tasas del mercado, no a las tasas de descuento que estaba con Venezuela. Ese dinero será manejado de tal manera que vamos a controlar cómo se va a distribuir para que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen. Entonces tenemos mucho por hacer para la estabilización. La segunda fase será una fase que nosotros llamamos recuperación, y eso es asegurar que compañías estadounidenses y del hemisferio occidental y otros mercados también al mismo tiempo comiencen a crear el proceso de reconstrucción en Venezuela para que las fuerzas de oposición puedan recibir amnistía, ser sacadas de las prisiones y comiencen a reconstruir la sociedad civil. También la fase 3 es la transición. Algunas de estas se intertocan. Describiré esto en los días que vienen, pero sentimos que estamos avanzando en una forma muy positiva. Muy bien, a propósito de esta noticia de último minuto, a esta hora saludamos a David Rico, es analista político venezolano y experto en temas internacionales. David, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. David, vamos a aprovechar tu presencia para analizar punto por punto esta declaración que hace Marco Rubio. Habla de estas 3 fases y quisiera empezar con la primera, y habla de la estabilización del país. ¿En qué momento empezaría? ¿Cuánto tiempo le tomaría? ¿Qué opina sobre esta primera fase que anuncia Marco Rubio? Yo creo que es la fase más compleja, la más difícil, porque es la fase que permite la reconfiguración del poder en Venezuela. Es la fase donde estamos en este momento, ya empezó. Es decir, lo que estamos viendo es cómo en Venezuela hay una reconfiguración de los factores de poder. Recordemos que habían 4 grandes pilares de la dictadura venezolana, como eran el pilar de los Maduro, el pilar de los hermanos Rodríguez, el pilar de Padrino López y el pilar de Diosdado Cabello. Ahora, estos, digamos, ha existido con el terremoto por llevarse preso a Nicolás Maduro. Bueno, tiene que haber una reconfiguración del poder. Delcy Rodríguez, al subir como presidente, digamos que asume una responsabilidad mucho mayor, porque además ella cuenta con una fuerza importante como es la presidencia de la Asamblea Nacional que ostenta el hermano. Entonces, en este momento hay una reconfiguración total del poder en Venezuela, y mientras se reconfigura el poder, estamos en esa etapa de estabilización. Esa etapa de estabilización además va a permitir que puedan empezar a abrirse los mecanismos de negociación entre no solamente lo que es hoy el gobierno de Delcy Rodríguez, sino que también pueda entenderse de mejor manera cómo van a ser los procesos de negociación con Estados Unidos. Por consiguiente, lo que permitiría primero es la estabilización política del país en cuanto a el gobierno actual, es decir, quienes ostentan el poder en este momento. Señor Rico, la segunda fase anunciada por el secretario de Estado es la recuperación, y aquí entendemos que es llamar a la inversión de capitales extranjeros en Venezuela para recuperar el país. Hasta aquí todo bien, pero también habla Rubio de la reconciliación, y ese término me lleva a pensar en impunidad de violadores de derechos humanos, de narcotraficantes, que es lo que caracteriza al régimen de Venezuela. ¿Cuál es su análisis de esta fase? Que la política, la realpolitik, ¿verdad?, nos llama a entender que para poder llevar a un proceso de transición a la democracia, sí tiene que haber un proceso de reconciliación nacional. Los venezolanos vivimos divididos, no importa el número, pero vivimos divididos entre aquellos que queremos la democracia y aquellos que apoyan a la revolución bolivariana. Dicho esto,
es necesario que entendamos que somos de un mismo país, que es Venezuela, y que el norte o el futuro que debemos tener debe ser compartido en función de un objetivo común, que es sacar a Venezuela adelante en un proceso democrático. Entonces, será totalmente necesario que digamos, la comunidad nacional y todos los actores, tanto políticos como sociales, comprendamos la necesidad de volver a encontrarnos. Y el volver a encontrarnos significa esa reconciliación que puede significar el perdón de algunos factores. Y ese perdón lo que puede llevar es a que podamos tener y transitar una vía política de respeto hacia el que piensa diferente. Y eso va a costar, llevará mucho tiempo, sobre todo porque ha habido discursos de ambas partes que han hablado sobre o que han polarizado, y esa polarización hace difícil la reconciliación. Pero yo creo que a partir de hoy todos los actores políticos de la vida venezolana van a tener que empezar a construir un mensaje que permita la reconciliación. Por consiguiente, las narrativas tanto de oposición como del gobierno van a tener que ir enfocadas en ese camino. La tercera fase, la transición, lo dice Marco Rubio. Veríamos un nuevo marco político con el regreso de María Corina Machado y de Edmundo González. ¿Cómo la interpreta puntualmente? Y en términos de tiempo, ¿cuándo también podría estar sucediendo? Bien, la tercera etapa es la más complicada desde el punto de vista de saber cuánto puede durar. Porque una de las claves del por qué María Corina y Edmundo González no asumen el poder en Venezuela en este momento, una de las tantas, porque son varias, pero una de las claves es que es imposible construir una transición a la democracia si no se tienden puentes entre los factores de poder que hoy se encuentran, digamos, manejando el poder. Por consiguiente, es necesario y es clave que la segunda etapa, la de reconstrucción y reconciliación, pueda permitir que se construya la transición. Recordemos que los ministerios, digamos, los entes públicos y los poderes públicos en Venezuela están cooptados y manejados por el partido de gobierno. Cuando encontramos esa situación, lo que puede llevar es a otros ejemplos en la historia. Por ejemplo, en República Dominicana ya se ha hablado bastante que una vez cae Trujillo, quien asume es Balaguer para poder construir esa transición. Y a pesar de ello, quien llega a la presidencia un año después, que fue Juan Bosch, quien era el líder de la oposición dominicana, termina siendo destituido por un golpe de Estado un año después de las elecciones democráticas. Entonces, tiene que haber una reconfiguración del poder en Venezuela que permita que la transición sea real y que esa transición sea real hacia la democracia. Por consiguiente, poder llamar a elecciones libres, democráticas, transparentes y universales, en donde todos los partidos políticos puedan hacer vida. Y aquí, obviamente, previamente en el proceso, en la segunda etapa de reconciliación, debe existir una verdadera apertura a la política, es decir, liberación de presos políticos, devolverle, mejor dicho, los partidos políticos a sus militantes, y tercero, permitir que los políticos que se encuentran en el exilio puedan volver a Venezuela y hacer política desde la libertad. Por consiguiente, esto puede llevar tiempo porque hay factores internos de poder que pueden evitar o querer evitar que esto ocurra. Ahí está la clave y lo más difícil y la tarea titánica que tiene tanto Estados Unidos como Delcy Rodríguez. Lograr que todos los factores más radicales del chavismo se abran o permitan esa transición a la democracia. En pantalla, David Rico, analista político venezolano y experto en temas internacionales. Gracias por compartir con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes.